Vale, yo simplemente quería primero que sin presión, ¿vale? Sin presión, pero que todo lo que compartas desde tu experiencia, bueno, pues nos va a servir de inspiración a las empresarias, profesionales y directivas que nos acompañan, ¿eh? Pero sin presión. Entonces, bueno, a ver, según tu experiencia, ¿qué hace que una relación profesional funcione de verdad? Bueno, primero, buenos días a todos. Decir también que para mí es un placer estar aquí. Lo de sin presión, yo cada día pasa lo mismo. Eso es lo que yo digo, sin presión. Em, em, Nada, a dar las gracias a mi hermana, que no podía decirle que no, que ya habían sido muchas veces, y que estoy encantado de estar aquí. Yo no estoy muy acostumbrado a dar este tipo de charlas, pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible y sobre todo, bueno, pues que sea también un diálogo, ¿no? Que de eso vamos a hablar, ¿no? Que si alguien tiene que preguntar, que pregunte, porque bueno, también yo creo que yo también me encontraré más cómodo. Em, entonces, la pregunta Sí. era, ¿Qué hace que funcione de verdad qué hace que funcione de verdad una relación profesional? a ver, una relación profesional, yo creo que es fundamental el tener confianza, ¿no? Tú cuando tienes confianza con alguien, pues es empezar con buen pie. Pero claro, para tener confianza, esto es una cosa que es día a día, ¿no? Que te lo tienes que ganar pues con tus actos, ¿no? Con tus compromisos diarios. Dentro de que tienes que crear, normalmente creamos un plan común, ¿no? A partir de que tú creas un plan común con tu jugador, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo tenístico, lógicamente, porque es imposible que no hablemos de tenis. Nosotros creamos un plan común con objetivos. Ponemos unos objetivos en los que tanto el jugador como el resto del equipo, nosotros somos 4 o 5, ¿no? Entre preparador físico, médico, fisioterapeuta y jugador, y luego el entrenador, ¿no? Que el entrenador, digamos, es como el director de una orquesta, ¿vale? Es el que gradúa un poco a todos los aparatos, ¿no? De la orquesta, en este caso al equipo. Una vez puesto este objetivo en común, pues es mucho más fácil navegar, ¿no? Y caminar hacia adelante. Y todo el mundo se compromete. El que más se tiene que comprometer, sin duda, es el jugador. En lo que he dicho, en el día a día, y eso va haciendo que se vaya creando más confianza. Pero claro, luego el resto del equipo y en mi caso el entrenador, tenemos que actuar con coherencia con lo que estamos haciendo, ¿no? Y con lo que hemos dicho, con lo que decimos y luego hacemos. O sea, yo no puedo estar diciendo que hay que empezar a las 9 y llegar yo a las 9:15, ¿vale? O sea, pues tengo que estar siendo el primero en llegar, ¿no? O por lo menos llegar al mismo tiempo que los demás. O yo no puedo estar poniendo como objetivo el que tenemos que, en este caso, trabajar el saque, no voy a explicar, el saque y bueno, y luego durante una sesión de 2 horas dedicarle 10 minutos al saque. O sea, no sería coherente, ¿no? El trabajar así. Y luego, pues hay que comunicarse mucho. O sea, comunicarse mucho y no tener miedo a equivocarse, o sea, en algo que se ha propuesto, ¿no? Hemos marcado unos objetivos y estamos viendo que no está funcionando, pues, bueno, pues no pasa nada. O sea, no hay que tener miedo a equivocarse. O sea, yo creo que esto es fundamental, ¿no? Reconocer y tú cuando reconoces ante la otra persona que quizá no estamos yendo por el camino adecuado, pues eso te da una credibilidad también, ¿no? Porque no eres intocable, ¿no? Dentro de todo esto. Entonces, creo que estas cosas, ¿no? El comunicar, el ser coherente, el poner el objetivo en común y luego el hablar diariamente de cómo están yendo esos objetivos, creo que es fundamental. No es dar la opción al resto del equipo de decir, oye, pues si hiciéramos esto de esta otra manera, quizá funcionaría mejor. Y bueno, y
y quizás sí, ¿por qué no? Y probar y no tener... Creo que eso es lo que te hace que todo fluya y que la relación vaya mejor. Sí, vamos, has hablado de credibilidad, de coherencia y de comunicación, que era mi tercera pregunta, ya me la has chafado. No, bueno, seguiremos. Pero bueno, a ver, sin duda alguna surgirán problemas, surgirán desacuerdos. Sé que la comunicación es un punto importante, pero ¿cómo lo afrontáis? Bueno, a ver, se afronta pues cara a cara, o sea, sin tener miedo a que te hayas Sí, equivocado. porque O sea, estar delante de Carlos Alcaraz, quiero decir, a ver, que él también decidirá, como todos, pero se tienen que sentar en unas bases, como tú has dicho, algo tiene que decir el entrenador, algo tiene que decir el fisio, sí, a ver, pero yo creo que, a ver, o sea, lo importante es saber el puesto que tiene cada el uno. rol, El ¿no? rol de cada uno. Entonces, dentro de que cuando tú estás educando, ¿no? o enseñando a una persona, pues hay diferentes etapas, ¿no? A mí me explicaron hace mucho tiempo que está la etapa del mono, la enseñanza del mono, que es la por imitación, que es cuando los niños son pequeños. Luego está la enseñanza del caballo, que al caballo pues se le aprieta, se le hace sufrir y luego se le da rienda suelta, ¿no? Pues como esa sería la pubertad, ¿no? De los niños, ¿no? De ese momento, sí, Sí. de la adolescencia. Y luego, por último, está la relación de adulto, ¿no? La relación de amistad, ¿no? De tener, bueno, de poder hablar y de poder decir las cosas que uno piensa sin que el otro le siente mal, ¿no? Sabiendo y respetando el rol de cada uno. Entonces, yo con Carlos, pues cuando tienes que decirle las cosas, pues que, oye, no puede ser que te estés no sé, no te puede ser que te estés acostando a la 1 de la noche, o sea, te tienes que acostar, pues hay que hablarlo y hay que decirlo porque al final, o no puede ser que esto estés haciendo así cuando estamos cada día entrenando de otra forma. Bueno, o sea, no hay que tener miedo a decir las cosas y luego, bajo el punto de vista de dejar a la otra persona que te hable y se explique y se pueda defender, ¿no? Escucharlo realmente, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta mucho el escuchar a la otra persona y yo creo que eso es fundamental y estar dispuestos a llegar a un pacto, porque muchas veces pues nosotros vemos las cosas de una forma, ellos las ven de otra y al final, o sea, si no llegamos a un acuerdo hay que llegar a un punto en común. Y esto es lo más importante, es al final, Claro. pues llegas al punto en común y con ello vas para adelante. Luego, indirectamente, tú te lo llevas a tu camino. O sea, al final, desde fuera, las cosas se ven mucho más fácil que desde dentro de una pista, ¿no? Entonces, en un principio tú tienes que dar tu brazo a torcer, aunque luego tú le vas el día a día haciendo lo que tú pensabas que tenías que hacer. No por egoísmo, no porque yo es que sé más que nadie, sino porque realmente, lógicamente, es una apuesta en común con el resto del equipo y que vemos que tiene que ser así. Y que la experiencia supongo que también es un grado y aunque él de momento quiera hacer algo... Claro, o sea, a ver, o sea, esto yo lo hablo con él muchas veces, que si él es muy bueno, el mejor del mundo, de los mejores del mundo, pero la experiencia que tanto mi equipo como yo podemos tener, o sea, pues la experiencia es un grado, ¿no? Siempre se ha dicho y eso pues es lo que un poco manda, ¿no? Sobre todo, pero sí que es verdad que bueno, Carlos, en este caso, pues es un genio, ¿no? De lo suyo. Entonces, a veces estas personas, pues hay que escucharlas porque de repente, aunque tenga 23 años, pues te sorprende con cosas que dices, pues es verdad, es que tiene razón. Entonces, bueno, pues hay que, oye, hay que reconocérselo y ya está, no hay más.
Y ahora que ya hemos introducido el nombre de Carlos Alcaraz, yo creo que todos están esperando cuándo vuelve. No, a ver, Carlos, nosotros ha sido una lesión grave porque eran tejidos blandos y son diferentes al resto de que si es un hueso, si es un músculo, si es un tendón. Y entonces, bueno, pues realmente no tenemos la fecha. No tenemos la fecha. Va a volver cuando él esté al 100%. Es verdad que vamos bien, vamos despacio pero con paso firme y bueno, pues igual puede ser para el US Open, que igual no. Estamos en el inicio ya de golpeos y todo esto y la evolución no la sabemos realmente si va a poder ser más rápida o menos rápida. Tenemos que ir muy al día a día, tenemos que con objetivos marcados muy numéricos y comunicándonos. O sea, estamos en una fase de, digamos, como cuando una empresa está en números rojos y tiene que salir para arriba. Y bueno, y esto es el día a día, contabilizando todo, hablando todo, por dónde podemos apretar, por dónde no, dónde tenemos que descansar. Por ejemplo, hoy al final él va a descansar un poco más de tenis. Bueno, pues hay que ir viendo día a día y ya te digo, no tenemos aún la fecha exacta. Vale, vale. Y tú, por ejemplo, trabajando con, en fin, con estas personas, con estos deportistas de máximo nivel que a lo largo de tu vida has trabajado, ¿qué sería lo que has aprendido o qué es lo que destacarías de tu aprendizaje al trabajar con ellos? A ver, yo creo que para trabajar y triunfar en algo tienes que tener pasión, ¿vale? Si tú tienes pasión, pues te da lo mismo 8 que 80, ¿no? Te da lo mismo los horarios, te da lo mismo, entre comillas, todo hablando entre comillas, dejas de la familia y los amigos por eso que estás haciendo y estás pensando mucho más en eso que estás haciendo, poniéndolo por encima tuyo. O sea, yo muchas veces pues he sacrificado familia, amigos y a mí mismo porque tenga la otra persona todo lo que pueda tener, lo mejor que pueda tener. O sea, nunca me he puesto a plantearme, ¿no? O sea, días de vacaciones o sea, no, porque, bueno, pues lo que hago, pues, me apasiona. Es verdad que ahora que llevo un montón de años, que yo no sabía demasiados años ya, pues, a ver, con el tiempo, pues, valoras también otras cosas. Pero ahora, por ejemplo, que llevamos un tiempo aquí. Yo ya he pasado con una lesión muy grave con Pablo Carreño, pero yo seguía viajando a Barcelona. Entonces, pues un poco, sí, cambió un poco la situación en que no viajaba al extranjero, pero me iba a Barcelona, mucho para controlar la lesión, para hablar con el equipo. Pero ahora sí que estoy aquí en casa, entonces me estoy dando cuenta de toda la vida social que he dejado atrás, ¿no? O sea, y no me arrepiento para nada, pero es verdad que te das más cuenta de todas las cosas que has dejado para, bueno, hacer bien eso que tanta pasión tenía, ¿no? O sea, entonces creo que es fundamental el tener pasión para llevar para adelante algo y que vaya con éxito. No sé si había alguna cosa más que me preguntaba. No, pues yo constato que es cierto. Ha sacrificado muchísimo, muchísimo, sobre todo a su familia. Pero bueno, yo creo que era tu pasión desde súper joven y bueno, lo has conseguido, con lo cual creo que ha valido la pena para ti, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, ha valido la pena. Para mí ha valido la pena y bueno, la satisfacción que yo he tenido con muchas cosas que ya he conseguido y que espero conseguir más, o sea, ha valido la pena. Muy bien. Y ya para terminar, porque esto va a ser breve, que luego tenemos más cosas, me gustaría que les dieras un consejo
a estas empresarias profesionales y directivas que tienen equipos, que tienen trabajadores, un consejo que les ayude a dirigir mejor a sus equipos? Sí, o algunos consejos, algunos tips. A ver, yo en mi ámbito, ¿no? Cuando me preguntan los entrenadores, oye, tal, que yo aconsejo mucho que hay que conocer, en este caso nosotros trabajamos con hijos, normalmente con hijos o hijas. Claro. Y entonces conocer mucho a la familia. Creo que es fundamental el interactuar con padres, con hermanos y conocer el ámbito social en el que ese chico que tú vas a trabajar con él y que le quieres sacar el máximo rendimiento, pues tener información, pero tener información genética, a saber los padres, pues sí, cómo se han criado, saber qué nivel cultural, a nivel de estudios, de trabajo, y saber un poco los abuelos, tener mucha información de alrededor de ese chaval, porque al final el hijo está marcado por los padres, por la familia. Y entonces, claro, a veces que tú te crees que van a actuar de una forma y no puedes actuar de esa forma, ¿no? O sea, incluso a nivel de comunicación, ¿no? Es ese chico, cómo son sus padres, pues tú te va a ayudar en un momento dado, si te lo tienes que llevar a un lado para hablar con él, o le puedes pegar un grito, ¿no? O sea, muchas veces en pista, a lo mejor yo le he pegado un grito a un chaval y luego me da cuenta que ese chaval se ha bloqueado totalmente y no ha valido para nada el entrenamiento, ¿no? Bueno, y muchas cosas, ¿no? A nivel de todo, de hábitos que tiene esa familia, porque al final ese niño o niña tiene también esos hábitos. Entonces creo que es muy importante el conocer pues, a tus compañeros, a tus empleados, dentro de lo que se pueda, ¿no? O sea, yo también he cometido el error a veces de dar demasiado y entonces, bueno, te cogen, ¿no? Lo he dicho, ¿no? Que te cogen, dan la mano y te cogen la manga. Yo creo que la mano dura, entendiéndolo bien, siempre es importante, las exigencias, pero dentro de una flexibilidad, que es decir, no puede confundir el alumno o el trabajador que es tu amigo. O sea, yo claro que tengo una relación muy buena con Carlos, pero no me voy de fiesta con él. Es decir, o sea, él sabe que hasta dónde puede llegar. Entonces eso te lo da el día a día. Y en este caso, para vosotros, con vuestros empleados, ayudantes, creo que es muy importante pues el que ellos vean un apoyo en vosotros, que estáis ahí para ayudar en lo que se pueda, pero luego también que sepan que vosotros estáis aquí y ellos tener un respeto, ¿no? Pero creo que es muy importante el tener esa información de la gente que está o que queremos que rinda junto con ese objetivo común que al final tienen las empresas, ¿no? Cada una en lo suyo. Perfecto. Pues con esto hemos acabado. Muchísimas gracias. Nos tiraríamos aquí preguntándote muchas más cosas y yo no daría la jornada, pero es lo que toca. Así que, bueno, pues unas gracias. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta, es el momento. Eso iba a decir, que si alguno quiere preguntar, me puede preguntar y yo intentaré responder. Nada, bueno, encantada de conocerte, es un placer poder verte y escuchar, creo que cosas muy sencillas, muy de sentido común, pero que aplican completamente a la empresa igualmente, a la relación con tus compañeros de trabajo, con tus empleados. Yo te quería preguntar, en el ámbito del deporte, vemos como gente muy joven es encumbrada muy rápido, bueno, por sus méritos deportivos, lógicamente, y entra en un mundo mediático, pues yo creo que realmente
abrumador a lo mejor para ellos, ¿no? ¿Cómo conseguís vosotros, los equipos técnicos que estáis ahí, pues que esas personas sigan un poco ancladas a objetivos, a la tierra, ¿no? Exacto. Y huir un poco bueno, pues, de lo que es los medios, el dinero que puedan ganar, ¿no? No sé, ahí en ese sentido, haciendo una analogía con la empresa, también hay muchas veces que hay empleados jóvenes que vienen muy formados y que tienen mucha exigencia y desde un principio, ¿no? Y que a lo mejor no tienen esa experiencia, no tienen ese... Y sin embargo sí que hoy en día está resultando muy complicado muchas veces integrarlos en los equipos, ¿no? Sí, a ver, es un tema complicado. O sea, ahí entra mucho el tema de la comunicación con la familia, en este caso, y luego el hacerles ver bueno, que si han llegado hasta ahí, en este caso la empresa, ha sido por algo, ¿no? Ha sido por una dedicación del día a día, por cómo has llegado, has planteado unos objetivos, has peleado por ellos cada día, has trabajado y al final has conseguido eso. Si tú dejas de hacer todo eso, te vas a ir para abajo. La empresa dejará de funcionar, en este caso el jugador. Entonces, los valores hay que tenerlos muy, muy marcados y muy en el día a día, ¿no? O sea, y el equipo es el que tiene que predicar con el ejemplo. El equipo, ¿no? Para demostrarle que, oye, que seguimos igual y la familia, todo el entorno, pues tiene que tener muy claro. Es verdad que hay veces que el entorno es el que da malos mensajes a esa persona, ¿no? Porque pensando que ya está todo resuelto, pero bueno, siempre se ha dicho que es más difícil mantenerse que el subir, ¿no? Entonces creo que es muy importante el remarcar cuál ha sido el camino, ¿no? Y no olvidarse de ese camino del día a día cuando se empezó y por eso hemos llegado aquí. Y bueno, hay que hablarlo, comunicarse y tener las cosas claras. Hola Samuel, buenos días, muchísimas gracias por todo lo que nos estás explicando. La verdad es que es muy inspirador. Siendo un poco al hilo de lo que ha comentado Almudena, te voy a hacer la pregunta de todo lo contrario, ¿no? O sea, ¿cómo se gestiona la frustración cuando uno se sabe capacitado y bueno, el entorno no ayuda, en este caso una lesión o incluso el propio equipo, ¿no? ¿Cómo hacer para no hundirse? ¿Cómo trabajas en este caso, por ejemplo, con Carlos para precisamente mantener ese nivel también y tanto en el éxito como en el fracaso? Pues a ver, nosotros siempre hemos marcado objetivos de trabajo. O sea, no pensamos en el resultado, ¿no? O sea, lógicamente, a ver, sí que se piensa, nunca... O sea, pero nosotros cuando entras a un partido a competir, los objetivos son palpables a nivel de trabajo. Si tú tienes el objetivo mental, ¿vale? De que te tienes que animar 3 veces por juego, ¿vale? Simplemente vamos 3 veces, ¿no? Si tú tienes el objetivo táctico de que tienes que hacer unos golpes de una determinada forma, con una dirección, él se centra en eso. O sea, no se centra en esos objetivos que tiene de trabajo, que pueden ser mentales, que pueden ser técnico-tácticos o que pueden ser físicos también. O sea, me tengo que hidratar, tengo que beber tantas veces, bueno, diferentes objetivos. Y si tú vas consiguiendo esos objetivos, te llevará a tener un resultado. O sea, intentamos quitar el foco de atención al resultado, ganar o perder, y más centrarse en la labor, en que tú entras a pista, ¿para qué? ¿Para qué entras ahí? Pues voy a entrar a jugar al tenis y hacer esto, que yo sé que esto me va a seguir haciendo crecer. Entonces, en el caso de que las cosas, que muchas veces no salen, nosotros lo que valoramos es si ha sido positivo el partido, no por el resultado, sino por el trabajo que has hecho. Si te has comportado bien, si has cumplido con tus objetivos técnicos, físicos, y entonces, pues al final es una forma de quitar esa presión y de no estar focalizado en el
resultado final. Lógicamente, cuando tú llevas un número de partidos en los que estás haciendo bien las cosas y no vienen los resultados, ahí nos ponemos a rezar todos. No, está el caso de que hay veces que está una parte de suerte, ¿no? O sea, hay veces que tú te puedes enfrentar a jugadores muy buenos porque tú vas a sorteo. Y entonces, dependiendo de si tienes suerte o que tengas una lesión, pero hay momentos duros en los que se te olvida, ya no tienes argumento, ¿no? O sea, y bueno, pues ahí hay que seguir firme, hay que seguir firmes y sobre todo trasladar mucha confianza en ese trabajo que estás haciendo, que al final va a venir el resultado. Al final siempre han venido. O sea, yo he pasado por web, pero al final, si tú cumples, al final vienen los resultados, ¿sabes? Y en eso nos apoyamos. Gracias. Yo tengo una. Sí. Vale, espera. Hola, ¿qué tal? Un placer escucharte. A mí me llama mucho la atención o me produce mucha curiosidad saber de qué manera decidís escoger a la persona a la que vais a llevar. O sea, al final, me imagino que en el tenis hay mucha gente que juega bien. Pero para que un equipo como el vuestro, que sois bastante punteros, decidáis, vamos a coger a este chaval, vamos a apostar por él porque le vimos algo. Entiendo que veréis algo que no veréis en los 200 restantes que estén apuntados en clase. Eso es lo que me gustaría saber, porque entiendo que en ese momento todavía no conocéis bien a las familias. Me imagino que, bueno, todo el que vaya a clases de tenis, pues al final, ¿no? Si repites un movimiento, pues tendrás una buena derecha o lo que sea. Sí. Entonces, me imagino que tiene que haber algo que digas, este chaval va a llegar lejos. Sí, a ver, no es que nosotros los escojamos, o sea, ellos van viniendo, pero sí te he entendido, o sea, perdón, ¿qué diferencia al que realmente puede tirar o tiene más oportunidad de tirar? Claro, a ver, es muy importante la actitud marca, yo creo que hoy en día en todo, ¿vale? Esto, como tú has dicho, es un deporte de repeticiones, pero de repeticiones en los que para ganar un juego juegas muchos puntos, ¿vale? En un mismo juego. Un juego a lo mejor puedes jugar 20 puntos para ganar un juego. Si llegas al use, ventaja, use. Entonces, es muy importante el jugador que compite cada punto. El que compite, el que está, o sea, acaba un punto, hay 25 segundos y en el siguiente punto está otra vez con una actitud plena para afrontar el siguiente punto. El jugador que es competitivo es el que más marca la diferencia. O sea, para ser competitivo, pues tú tienes que tener una buena actitud. Porque claro, en un partido esos 25 segundos te dan para pensar 1000 cosas en la cabeza, ¿vale? Tienes un montón de cosas que te pueden buscar excusas sin parar, ¿vale? Porque he fallado esto, no sé qué. Pero bueno, el jugador que acaba un punto y se dedica a estar atento para el siguiente punto y estar concentrado, y eso continuamente, ese es el que marca la diferencia. Y eso, pues tú lo ves en el día a día. Si nosotros estamos 2 horas entrenando con un grupo de 3 chavales, sabes quién está aprovechando el tiempo y cuando tiene descanso va y recoge las pelotas rápido, las tira a la cesta, bebe su agua, se seca el sudor, te pregunta, tú ves el interés de cada uno. Y normalmente eso se traslada en la hora de competir, de que ese jugador está centrado desde la primera pelota hasta la última y no le da tanta importancia al resultado, sino a sus cosas, a hacer bien sus cosas. Yo tengo otra pregunta. Bueno, lo primero diré a Carlos Abarca que se recupere pronto, pero bien, que si no, lo va a ganar todo y ya está todo el mundo diciendo que vuelva Carlos. Pero lanzado. Y la pregunta, claro que estamos hablando de empresarias y profesionales, directivas, etcétera, y que tenemos empleados, etcétera, pero aquí pasa algo curioso y es que el que te puede despedir es él a ti. Sí. O sea, Sí. entonces, ¿cómo resuelves un conflicto? Claro.
con tu empleado cuando el que te puede despedir es el aquí. Es una Sí, esa, Qué grande. sí, esa es la gran diferencia en la empresa en la que yo estoy, que al que yo le mando a hacer las cosas es el que me paga. O sea, entonces, esto siempre lo hemos dicho en el argot tenístico, ¿no? Bueno, al final no te debe de importar eso, que decir, a la hora de tú decir lo que tienes que decir. O sea, es verdad que, a ver, yo he tenido la suerte de estar siempre en la academia Ferrero y, o sea, y yo trabajo ahí, ¿vale? Entonces, tienes ese apoyo de que, bueno, a mí, si este chaval, quien sea, pues no le gusta lo que le digo y dice que no quiere entrenar conmigo, bueno, pues yo he tenido la academia, pero es cierto que claro, yo he conocido entrenadores que no están en esa situación y es una situación delicada. Lo que pasa que al final tienes que decir lo que tienes que decir, si quieres hacer bien tu trabajo y quieres seguir creciendo, porque al final eso le da una confianza a la relación. Es como una relación de amistad. Si tú tienes un amigo y no le puedes decir en un momento dado que es un gilipollas, pues no es tu amigo. Sí, o sea, si eso va a ser que esa relación se rompa, pues es que no es tu amigo. Entonces, si yo, el decirle que no está haciendo bien las cosas al jugador, que no hace, no escucha, que está faltando al respeto, pues el tío no le gusta eso y te manda, pues bueno, es que no tengas que estar con él. O sea, tienes que buscar. Yo creo que, o sea, hay que ser verdadero, ¿no? Hay que ser realista y verdadero con lo que uno hace y tirar para adelante. Exactamente. Ah, Vamos a tener que... sí. Estas dos preguntas más y ya está, sí. Y luego no ella. Hola, buenos días. Vamos a ver, me gustaría saber, cuando trabajas con una persona... ¿Para qué? Cuando trabajas con una Sí. persona y le estás exigiendo un rendimiento, ¿cómo sabes en qué momento tienes que parar de presionar, que te pueda estallar? ¿Cómo intuyes eso? A ver, esto quizás son cosas que te da la experiencia, ¿no? Y hoy día, pues a lo mejor también tenemos informaciones que miden el nivel del esfuerzo. El nivel del esfuerzo. Al final, el esfuerzo físico, en un momento dado, exagerado, ¿no? De una forma, pues sí que te puede decir, ¿no? El preparador físico, oye, nos estamos yendo, o sea, este está, claro. Pero el nivel mental es el más complicado, pero eso lo ves, ¿no? Lo ves en el día a día, esa persona cómo se levanta. O sea, si tú tienes una forma de actuar diariamente y ves que el humor le va cambiando, o que no está descansando bien, que no... En la convivencia, ¿no? Nosotros convivimos muchas horas, entonces es súper importante pues, el estar con esa persona para saber si están habiendo, como tú dices, cambios que puedan simular que esa persona está un poco ya al límite, pero eso te lo va dando su comportamiento. Por eso, si tú lo conoces, pues esos roles van cambiando, pues sabes que algo pasa. Y bueno, pues hay que pararse y hay que hablar y hay que intentar sacar las palabras y sacarle a esa persona qué es lo que le está pasando para intentar hacerlo lo antes posible. Pero eso es un poco, yo creo que la experiencia y el estar muchas horas con ese jugador. No, Bueno, encantadísima de que estés aquí y de conocerte. Un poco a colación de la pregunta de Paqui, quería saber cómo han gestionado emocionalmente a nivel interno el cambio que hubo de entrenador, o sea, de Carlos Ferrero a ti, si le afectó emocionalmente en su juego o en su día a día o en su desarrollo. Bueno, a ver, siempre los cambios son complicados. O sea, es verdad que Juan Carlos llevaba con Carlos ya unos 7 años. Yo había entrado ya el año anterior con ellos. Incluso
hacía 2 años ya había estado también, debido a la lesión que tuvo Pablo, pues había estado con él ya en varios torneos, ¿no? Entre ellos, pues Australia también hace 3 años. Bueno, yo he compartido muchos entrenamientos con Pablo y con Carlos. Entonces, claro, era una cosa un poco... Era diferente a otras relaciones. O sea, que no es que yo haya partido de que a mí Carlos no me conociera y yo entrar de golpe. Entonces, sí que claro, ha habido un cambio ahí y el jugador lo ha notado, pero al final Carlos y yo, o sea, Juan Carlos y yo, piensa que yo soy entrenador también de Juan Carlos, nos hemos criado en la misma academia, tenemos un poco el mismo concepto de tenis, y con lo cual pues Carlos no lo habrá notado, pero lo ha notado menos, ¿sabes? Entonces no te puedo decir si hubiera sido que yo hubiera entrado sin haberlo conocido, me imagino que el cambio hubiera sido más grande, ¿sabes? Pero en este caso yo creo que él lo habrá notado, pero poco, ¿sabes? Bueno, Samuel, yo me sumo al agradecimiento a todas nuestras asociadas, las personas que están aquí. Gracias de corazón por inspirarnos, por ayudarnos a crecer y por contarnos tu experiencia. Y bueno, pasamos con nuestra ponente. Vamos a hacernos una fotito aquí con todas vosotras y él aquí. Bueno, y yo dar las gracias a todos, que he estado encantado. ¿Vale?